Durante la clase pasada expusimos la historia de la dimensión de independencia y dependencia de campo. Nosotros preferimos llamar independencia, sensibilidad al medio, por aquello de referirnos a los dos polos de estilo de forma positiva. Uno es el independiente del medio y otro es el sensible al medio. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, fundamentados en el conocimiento que ustedes ya tienen sobre la dimensión dependencia-independencia, vamos a examinar los resultados de una investigación que examinó de forma bastante profunda las relaciones entre el estilo cognitivo en esta dimensión y el logro educativo en el sistema educativo colombiano. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Básicamente, los objetivos de este proyecto de investigación estribaban en explorar las relaciones entre el estilo cognitivo y el logro educativo en el sector oficial de la ciudad de Bogotá. Este es un proyecto que hicimos y concluimos en el año 2000, creo, financiado por el IDEP en su momento. Queríamos también esclarecer las interacciones que se daban entre los factores asociados con el logro y con el estilo. Algunos de ustedes pudieron asistir a la conferencia sobre factores asociados con la calidad de la educación. Desde hace mucho tiempo, desde hace 25, 30 años, se vienen examinando relaciones con el logro educativo de diferentes tipos de factores. Factores institucionales, escolares, factores individuales, factores familiares de los muchachos, factores del aula, factores del maestro, factores socioculturales o socioeconómicos, y se han elaborado unas enormes listas de factores asociados con la calidad de la educación. La mayoría de estos estudios son estudios de carácter economicista que constatan este tipo de asociaciones, pero no pueden explicar muchas de estas asociaciones. Nosotros creemos que esas asociaciones pueden darse por la vía del estilo cognitivo. En la medida en que muchos factores están asociados con el logro educativo y también con el estilo cognitivo, podríamos explicar las asociaciones con el logro educativo a través de las asociaciones con el estilo cognitivo. Ya veremos. Por último, lo que quisiéramos es formular un modelo descriptivo y explicativo de las relaciones múltiples encontradas. Para hacerlo, les plantearé un modelo derivado de un análisis de ecuaciones estructurales, o conocido como análisis de caminos, o path analysis, que plantea la verificación de ciertas relaciones de naturaleza causal entre un grupo de variables que están involucradas en el modelo. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres objetivos: explorar las relaciones entre el estilo cognitivo y el logro, establecer las interacciones entre factores asociados con el logro y con el estilo, y formular un modelo descriptivo y explicativo de las relaciones encontradas. ¿Ok? Para ello nos fundamentamos en una muestra de estudiantes que en ese momento estaban en los grados 8º y 10º de colegios oficiales de Bogotá. Esa muestra fue elegida de forma aleatoria y es una muestra representativa de la población de estudiantes bogotanos. En total, trabajamos con más de 3.000 estudiantes
en 84 grupos escolares de 62 instituciones educativas. Sobre el mapa de la ciudad de Bogotá, que está acá representado, cada una de estas estrellas es una institución educativa de donde obtuvimos las muestras de estudiantes de octavo y 10º grados. Los colores de las estrellas representan los grupos de trabajo que fueron a esas escuelas y recogieron la información. En total tuvimos que conformar 5 grupos grandes y uno pequeño que hizo las exploraciones piloto. Como se imaginará, pues el trabajo de campo fue bastante detallado, bastante dispendioso, pero dio sus frutos, valió la pena. El trabajo, además, con estos tamaños de muestra resulta sumamente esclarecedor, es bastante, los apoya de forma muy fuertes los resultados. Y para los tipos de análisis que les voy a presentar requeríamos tamaños de muestra más o menos grandes. Ok. ¿Qué indicadores de logro educativo tomamos? El primer indicador que tomamos fueron los resultados de la prueba Saber, la prueba de competencias básicas en ese momento. Para ese momento, en 1999, la Secretaría de Educación del Distrito aplicó pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales a los estudiantes de 7º y 9º grados en el año de 1999. Pues, en principio, cogimos los resultados que había obtenido la Secretaría a partir de la aplicación de esas pruebas. Ustedes conocen más o menos esas, o conocieron esas pruebas en su momento. Son pruebas objetivas, eran pruebas que estaban un poco, si mal no recuerdo, inscritas pues como en un contexto que era un periódico escolar, y las personas tenían que resolver los ítems que estaban que tenían la información en el periódico. Era un tipo de prueba muy particular, pero es una prueba aplicada de forma censal a toda la población de estudiantes de 7º y 9º. Las pruebas de competencias básicas del proyecto de evaluación de competencias básicas de la Secretaría de Educación del Distrito. Y tenemos una prueba grande que podría ser considerada pues, una prueba relativamente objetiva, digamos. Además de esos resultados de esas pruebas oficiales, decidimos preguntarle a cada uno de los maestros de los estudiantes seleccionados en la muestra acerca de la valoración que él hacía del rendimiento de cada estudiante. Preguntamos entonces a los maestros de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales y de ciencias sociales. Les pedimos que en una planilla que habíamos diseñado con los nombres de todos sus estudiantes pusiera frente a cada nombre la valoración que él hacía de su rendimiento en su materia. Fueron 4 maestros diferentes por niño. 12 opiniones. Muchísimas opiniones. Tenemos entonces 3 resultados de las pruebas de competencias básicas de matemática, lenguaje y ciencias, y 4 resultados, uno dicho por cada maestro, sobre cada niño en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. En total, cada niño tiene 7 valoraciones de su logro educativo. Eso ya nos representaba un primer problema, es cómo hacemos para combinar, o a quién le creemos, qué podemos hacer. ¿Ok? Para hacer ese tipo de análisis recurrimos a una técnica
estadística no tan conocida en nuestros medios, proviene de otra rama de la estadística menos conocida, que es la escuela francesa, que se conoce como el análisis de correspondencias múltiples. El análisis de correspondencias múltiples es un análisis factorial que está diseñado para explorar y describir asociaciones entre valores de variables nominales u ordinales y detectar grupos o tipologías de individuos. Se conoce como un método de estadística descriptiva multivariada, que tiene la ventaja de que requiere pocos supuestos básicos. En realidad está basada en una estadística muy simple, que es el chi cuadrado, que realmente no requiere grandes supuestos. Lo único que sí requiere es un buen tamaño de muestra. Entonces, este tipo de análisis lo que produce es una especie de gráficas grandes, gráficas factoriales, en donde pone los diferentes valores de las diferentes variables. Entre más cercanos estén los valores, más relacionadas están las variables. ¿Ok? Les describe dimensiones grandes que agrupan los diferentes valores de las variables. El resultado, al correo, los 7 indicadores del logro educativo, aparece en esta gráfica. Ok, si empezamos a mirar, por ejemplo, con la prueba de matemáticas. La prueba de matemáticas fue dividido en 5 quintiles de logro. Acá quedó ubicada el nivel más bajo de la prueba de matemáticas. Acá el nivel bajo, intermedio, alto, y acá quedó el nivel de la prueba de matemáticas más alto. Si vamos a mirar la prueba del lenguaje, acá, al lado de la de matemáticas. Qué curioso, ¿no? Uno diría que el lenguaje y matemáticas son diferentes. Pero bajo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto en lenguaje. Si vamos a mirar ciencias quedó acá, muy bajo. Bajo, medio, alto y muy alto. Es decir, acá quedaron los niveles muy bajos en todas las pruebas de competencias. Bajos, medios, altos y muy altos. Eso con las pruebas de competencias. Si vamos a mirar las evaluaciones de los maestros, empecemos con matemáticas. Esta es una evaluación que el maestro consideró de un deficiente, intermedio y superior en matemáticas. En lenguaje, deficiente, intermedio y superior. En ciencias naturales, deficiente, intermedio y superior. Ciencias sociales, deficiente, intermedio y superior. Las evaluaciones de los 4 maestros parecen estar en las mismas áreas. Evaluaciones deficientes, evaluaciones intermedias, evaluaciones superiores, y están separadas de las evaluaciones de competencias básicas. Claro, hay una parte en la que coinciden, digamos, los muy bajos puntajes o las evaluaciones deficientes quedan a la izquierda. Los muy altos puntajes o las evaluaciones superiores quedan a la derecha. O sea, este primer factor horizontal es aquello en lo cual coinciden las 2 evaluaciones.
Pero por otro lado, las evaluaciones de las pruebas objetivas van de abajo a arriba, mientras que las evaluaciones de los maestros van de arriba a abajo. O sea que en ese segundo factor vertical en la gráfica, las evaluaciones se contradicen. Este análisis nos permite discriminar aquello que coincide entre las dos evaluaciones y aquello en lo cual las dos evaluaciones se contradicen. Y las dos cosas están presentes. El análisis por separado de las dos cosas es lo que nos permite hacer el análisis dimensional. Examinaremos por este lado en lo que coincide y por este lado en lo que se contradice. ¿Ok? Hay varias cosas acá interesantes. En principio, uno pensaría que hay un elemento común en las tres evaluaciones de competencias. Al que le fue bien en matemáticas, le fue bien en lenguaje y le fue bien en ciencias. O sea, pues, ¿qué tienen en común? Tienen en común el hecho de que son pruebas. Tienen en común un poco como el formato de la evaluación. Pero no deberían tener en común el hecho de que son áreas diferentes, ¿no? O sea, pesa más el tipo de prueba que el área. Pero por otro lado, también existe un elemento común en las evaluaciones de los 4 maestros. ¿Qué tienen en común los 4 maestros? La evaluación que hacen, pues, es una evaluación, no sé, digamos similar. No lo sabemos muy bien, no lo entendemos muy bien, pero podría ser similar. El asunto es que desde el punto de vista de los maestros, uno podría preguntarle a un maestro cualquiera e inferir las respuestas de los otros 3. El que parece tener altos rendimientos con un maestro parece tener altos rendimientos con todos. Y de nuevo, el área, la especificidad del área, desaparece en esta evaluación. Ese es un punto importante. Si es posible, esto pues, como habíamos mencionado, los dos tipos de evaluación, al tiempo que se relacionan en el factor 1, horizontal, se contradicen en el factor 2, vertical. Y bueno, lo que sí es clarísimo es que el área específica, el hecho de que sea matemáticas o lenguaje, desaparece acá. La evaluación de matemáticas de competencias y la evaluación que hace el maestro de competencias no están tan relacionadas. El maestro del mismo muchacho parece estar más relacionada la evaluación de matemáticas de competencias con las pruebas de lenguaje y de ciencias, y la evaluación del maestro está más relacionada con la evaluación de los otros maestros y no tanto con las pruebas. Pues esto le introduce a uno una duda sobre la validez de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué estarán evaluando? Pero parece ser que el formato pesa más que el objeto de la evaluación. Entonces uno pensaría realmente qué es lo que está evaluando esas pruebas. Esos cursos de entrenamiento para el ICFES trabajan más el formato. Si trabajan más el formato podrían estar haciendo lo que corresponde. Podría ser, pero quizás ¿qué te explica que los 4 maestros den el mismo tipo de evaluación de todos los estudiantes? No se sabe cuál de las dos se aproxima más a hacer una evaluación precisa.
primero pensaría eso. Uno no podría deducir de esto quiénes tienen la razón. Y habría que entenderlos. Y lo otro es sugerir que los aciertos y los desaciertos los comparten. Lo que estén haciendo bien o mal los maestros es común en la evaluación subjetiva. ¿Qué criterios tuvieron los profesores para hacer la evaluación? Los que tienen profesor al evaluar. El profesor se forma una idea del nivel de rendimiento y se forma una idea basada en el trabajo del muchacho, basada en su participación en clase, basada en los resultados de las evaluaciones, de las pruebas, de los quizzes, en sus trabajos escritos. Rápidamente un maestro ya identifica cuáles son los muy buenos en su clase, un rango intermedio y un rango de los que considera estudiantes problemáticos, en algún sentido. ¿Sí? La evaluación de competencias sí básicamente está mirando conocimiento. En esa el comportamiento del estudiante no parece, por lo menos durante la evaluación, ser un factor importante. En la evaluación del maestro sí hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Porque es una evaluación que tiene otros objetivos, entre otras, ¿no? Tiene objetivos de naturaleza pedagógica. La evaluación de competencia es una evaluación de carácter sumativo. Trata de decir qué tanto es capaz de hacer, qué tanto sabe hacer un sujeto y qué tanto no, ¿verdad? Por eso es que las tres evaluaciones de competencias coinciden. Es como si el que es buen estudiante en la evaluación de competencias en un área lo es en todas. Podría ser en alguna medida, ¿verdad? Y el que es buen estudiante para un maestro lo es en todos. Bueno, ahí tal vez se atraviesen otros asuntos, ¿no? Asuntos como el comportamiento del estudiante, ya veremos más adelante. Además de examinar los logros educativos, nuestro objetivo es examinar sus relaciones con el estilo cognitivo. Entonces, naturalmente, fuimos a estas instituciones y aplicamos la prueba de estilo cognitivo, la que les apliqué la vez pasada, el EFT. ¿Sí? Y los resultados aparecen distribuidos en esta gráfica. Una media de 24.3 entre un mínimo de 0 y un máximo de 50 puntos y una desviación estándar de 9.6. Esto muestra que la población, la muestra, se distribuye a varianza altísima, se distribuye de forma normal en el rango, y el punto medio está más o menos sobre el punto medio del rango, ¿no? Es una buena distribución. Para identificar rangos de estilo cognitivo cogimos cada 10 puntos. Los sujetos de menos de 10 puntos fueron categorizados como muy sensibles. Le siguen los sujetos sensibles entre 10 y 20 puntos. Muy sensible. Intermedios entre 20 y 30. Sí. Independientes entre 30 y 40. Y muy independientes entre más de 40. O sea que la población se sitúa en sensible e intermedio. La población se sitúa alrededor de los intermedios, como sabemos que ocurre, ¿verdad? Eso, el 24 puntos está entre 20 y 30. Sí. Exacto.
Para saber Si ahora, perdona, para saber exactamente la población, cuál es su estilo, digamos, normal, toca comparar esa población con otra, para mirar cuál es como la media en términos de tendencias. Porque en general, si tú coges unos datos y sacas rangos, pues la mayoría va a quedar en el rango intermedio, siempre. Para poder saber es comparando la tendencia a la media. si ahora cogemos y en ese plano factorial de las correspondencias múltiples examinamos cómo quedaron ubicados los rangos de estilo cognitivo, sabremos cuáles son las relaciones entre el estilo cognitivo y todos estos logros educativos. Bien, los resultados aparecen en esta tabla, en esta gráfica. Al lado de las bajas competencias que quedan acá y de los bajos rendimientos que quedan acá, los sujetos muy sensibles aparecen ahí. Sensibles, intermedios, independientes y muy independientes. ¿Qué encontramos? En primera instancia, el estilo cognitivo desde la sensibilidad hacia la independencia se desplaza de izquierda a derecha, es decir, en la dirección del factor en lo cual coinciden las dos evaluaciones. Para las dos evaluaciones, los sujetos muy sensibles muestran bajos logros, menores que los sensibles, y estos menores que los intermedios, y estos menores que los independientes, y por último, estos menores que los muy independientes. Pero por otro lado, hay ciertas variaciones de orden vertical que muestra que los sujetos sensibles e intermedios tienden hacia abajo, hacia el lado de los altos logros con los maestros, mientras que los sujetos independientes tienden hacia arriba, hacia el lado de los altos logros en las pruebas. ¿Ok? Veremos cómo se interpreta esta información. Pero en principio, lo que sí podemos concluir es que el estilo cognitivo y el logro educativo están estrechamente relacionados. Los mejores puntajes en las pruebas de competencias y mejores rendimientos de los maestros están asociados con una mayor tendencia a la independencia del medio. Pero eso no es así tan directo, la verdad. Veamos factores que resultan asociados bien con el logro o bien con el estilo. ¿Qué variables examinamos en este estudio? Examinamos en primera instancia factores individuales, familiares, sociales y culturales de los muchachos, que podrían estar relacionados tanto con el logro o con el estilo. En segunda instancia, factores de la experiencia, de la historia y del comportamiento del estudiante en la institución escolar, en general en el sistema educativo. Los primeros, dentro de los aspectos individuales, sociales, familiares y culturales, examinamos, ya sabemos, el estilo cognitivo del estudiante, el género, la edad, niveles socioeconómicos y niveles socioculturales. Separamos acá los aspectos socioeconómicos de los socioculturales, tratando de identificar el nivel socioeconómico con la estratificación de servicios públicos de la residencia del estudiante.
Lo que hicimos fue preguntar a cada estudiante su lugar de residencia en la ciudad. Esos lugares de residencia fueron georreferenciados y comparados con la base de datos de estratificación de servicios públicos. Para cada una de las manzanas de las residencias de los estudiantes se calculó el promedio de la estratificación de servicios públicos de esa manzana, y ese fue asumido como el estrato socioeconómico de la familia del estudiante. Para el estrato sociocultural procedimos de otra forma. Preguntamos al estudiante por el nivel educativo más alto de la familia del estudiante, y ese fue asumido como el nivel sociocultural del estudiante. No son la misma variable, aunque presentan una alta correlación. En la primera tenemos aspectos más bien de tipo físico de la vivienda del estudiante. En la segunda tenemos más aspectos de tipo simbólico. El nivel educativo de la familia del estudiante es el mejor indicador del nivel de aproximación cultural de la familia al ideal occidental moderno. Realmente la escuela es una institución básicamente culturalizadora, si se quiere decir desde un punto de vista más tradicional, aculturadora. Va modificando los patrones culturales de las familias en una dirección cultural que es la dirección cultural de Occidente, de la modernidad occidental. ¿Sí? Ese es el efecto de la educación. Básicamente nos moderniza. Entonces, podemos asumir que el nivel sociocultural es también un indicador del nivel de culturalización occidental moderna de la familia, con todas sus implicaciones simbólicas valorativas, ¿no? Han sido ampliamente documentadas por los sociólogos, ¿sí? Y que ustedes conocen, me imagino, bastante bien. Aspectos de extensión, estructura y tamaño de la familia. Por extensión entendemos una característica familiar ligada con los niveles de consanguinidad del grupo de corresidencia. Si vivo dentro de mi familia nuclear, en donde los niveles de parentesco son de primer grado, padre, madre, hijos, familia nuclear, o si voy ampliando, digamos, los niveles de parentesco del grupo de corresidencia para incluir abuelos, tíos, primos o amigos que vienen del pueblo y no tienen dónde quedarse y se quedan a vivir donde nosotros, ¿sí? Estructura y tamaño de la familia, tamaño del grupo. ¿Okay? Proveniencia regional de la familia. En un proyecto anterior habíamos examinado una serie de datos que no les he presentado relacionados con el estilo cognitivo de las regiones colombianas. A partir de los varios estudios que hicimos entre el 90 y el 2000, identificamos que había ciertas regiones colombianas que tenían estilos cognitivos predominantes. En particular la región, por ejemplo, santanderiana o cundiboyacense, sobre todo... O sea, fue muy similar a lo que se hizo en ese estudio, pero en términos regionales. Es que esos estudios los habíamos hecho antes, porque nosotros hicimos una regionalización cognitiva que fue publicada en 3 libros. Pero en términos generales te podría decir que las zonas fluviomineras,
tomamos base en una regionalización de familia que había planteado Virginia Gutiérrez de Pineda hacía ya bastante tiempo. Y ella identifica varios tipos de familia en el territorio colombiano, familias matriarcales y familias patriarcales, de diferentes tipos de matriarcalismo y patriarcalismo, que significa 4 grandes complejos culturales en Colombia: fluvio minero, mitoide costeño, antioqueño de montaña, es el segundo, andino, mesoamericano es el tercero, y santanderiano neohispánico es el cuarto. ¿Sí? A partir de estos estudios nosotros habíamos identificado una fuerte tendencia costeña, por ejemplo, hacia el polo de la sensibilidad, y una fuerte tendencia santanderiana también contribuye hacia el polo de la independencia. Los antioqueños nos salieron con tendencia a la sensibilidad, pero esto no es el caso de los antioqueños. Resultó tener una muestra muy pequeña y eso en realidad nunca lo hemos solucionado. Valdría la pena volver a hacer este tipo de estudios de regiones culturales. Entonces, interesaba la proveniencia regional de la familia, entre otras porque también da cuenta de aspectos culturales de la familia, que están ligados con el estilo cognitivo, pero también con el logro educativo. Sabemos que hay ciertas regiones de Colombia que muestran resultados sistemáticamente más bajos en las pruebas. Por ejemplo, la costa, sin ir más lejos. La coincidencia entre los dos puntos es absolutamente relevante a nuestro tema. Ok, dentro de los aspectos propiamente educativos, nosotros examinamos aspectos de perfil educativo, el grado en el que está, si había asistido o no al preescolar, qué tanto usaba computadores en el colegio o en la casa. Examinamos también aspectos de trayectoria escolar, identificamos repitencia grado a grado, niveles de extraedad, comparando la edad del sujeto con la edad promedio de su grado. Niveles de deserción, por supuesto parcial, porque desde que los habíamos encontrado pues ya estaban en la escuela, pero eventos de deserción parcial previos. Y movilidad escolar, número de instituciones en los cuales el estudiante había estado durante su trayectoria escolar. Identificamos elementos de comportamiento al interior de la institución escolar. Ausentismo, disciplina. Todos conocemos el concepto de disciplina escolar, o sea, que el niño se porte bien. El niño se porte bien significa Comportamientos deseables, Sí. Comportamientos deseables. Sí, Despotación. digamos, comportamientos ajustados, o el niño no se mueva mucho, que no grite, que no le responda a los profesores, que no le pegue a los compañeros, que estas transgresiones del comportamiento escolar que generan, entre otras, castigos, como suspensiones. Eso preguntan si había sido castigado. Pues se preguntó si había sido suspendido. ¿Qué año fue el estudio? 2000. Y preguntamos también actitudes hacia las diferentes asignaturas. ¿Cómo le parecía la matemática? ¿Cómo le parecía el lenguaje? ¿Cómo le parecía? Ok. El análisis de correspondencias múltiples, como les comenté, es un análisis factorial de valores hechos sobre valores de variables nominales u ordinales, que además de que pinta los diferentes valores de las variables detrás o debajo o encima, si lo quieren ver así, de ese plano factorial de correspondencias está la nube de individuos. En el mismo plano factorial de correspondencias que les mostré, ahí está la nube de individuos y está en el mismo sentido. Este es un sujeto que tiene bajos logros en las pruebas y este es un sujeto que tiene muy altos logros en las pruebas objetivas.
Por el otro lado, este es un sujeto que tiene bajo rendimiento según los maestros. Este es un sujeto que tiene altos rendimientos. Este, en particular, podría ser un sujeto muy interesante, porque tiene bajo rendimiento según los maestros, pero altas competencias según las pruebas. Ahí es donde se ven las contradicciones que queremos hacer evidentes entre los indicadores de evaluación. ¿Ok? Para hacerlo, corrimos un análisis de clasificación, conocido como cluster analysis en inglés. Análisis de clasificación de clusters. Lo que hace es tomar los puntajes factoriales que se habían generado en el análisis de correspondencias y clasificar a los individuos en clases relativamente homogéneas, lo más parecidas posibles en lo interior y lo más diferentes posibles a las otras clases. Para eso hay varios métodos. El método que nosotros seguimos es el método mixto, que combina los métodos jerárquicos y no jerárquicos según un algoritmo que se conoce como el algoritmo de los centros móviles. Son como detalles de procesamiento que tal vez no sean los más importantes, pero que genera en primera instancia una gráfica conocida como el dendrograma. El dendrograma te muestra gráficamente como las posibilidades de clasificación. Y una primera posibilidad de clasificación es esta, ¿verdad? Que nos clasifica a los sujetos en dos grupos. Pero esos podrían ser un poco obvios, ¿no? Son buenos y los personas malas. No, es muy interesante. Y efectivamente, cuando corremos este tipo de análisis, las clasificamos por un lado los que les va mal con los maestros y en las pruebas, y por otro lado los que les va bien con los maestros y en las pruebas, los malos y los buenos estudiantes. Ahí estamos realmente cogiendo solo aquellos aspectos en los cuales coinciden los dos tipos de evaluación. Pero si nos bajamos otro nivel, si nos bajamos a este nivel, cogemos 4 grupos. Y esos 4 grupos aparecen representados tal y como aparece en esta gráfica. Este es un buen grupo. Ellos son los que les va bien con los maestros y los que les va bien con lo que les va bien con las pruebas. Lo conforman el 20.2% de la muestra. Tiene altas competencias y altos rendimientos, según los maestros. El puesto está conformado por casi un 30% de la muestra, que muestra bajos logros en las pruebas de competencias y bajos rendimientos a juicio de los maestros. Esos dos son grupos que tradicionalmente han sido caracterizados. Más interesantes son estos dos. El azul, son un grupo del 21.4% de sujetos que muestra altos logros en las pruebas, pero bajos rendimientos a juicio de los maestros. Y el verde muestra la situación contraria. Es casi el 30% de los individuos. A ver qué pasó acá. Muestra bajas competencias según las pruebas, pero los maestros dicen que tienen un rendimiento excelente. ¿Qué pasa ahí? Veamos la caracterización de cada uno de los grupos. Empecemos con el grupo del éxito, el grupo rosado, con el 20%. Este grupo está caracterizado por, en primera instancia, son sujetos de estilo cognitivo independiente o muy independiente. No hay repitencia. Están adelantados en edad respecto de la edad de sus grados. No hay ausentismo. Tienen actitudes muy positivas, especialmente hacia la matemática.
tienen padres con educación superior, niveles socioculturales altos, y tienen alta frecuencia de uso de computadores en clase o colegio. Hay una variable que no alcanzó a quedar muy significativa en ese grupo, pero alcanzó a aparecer, y es que no tienen actitudes positivas hacia todas las materias, en particular hacia las ciencias sociales no tienen una actitud muy positiva. Pero no alcanzó a salir significativo. Veamos el segundo grupo, los rebeldes, los llamamos. Ya verán por qué. Es un grupo conformado por el 20% más o menos, altos logros en pruebas y bajos según los maestros. Sus características son sujetos independientes, de estilo cognitivo independiente. La mayoría son varones, que no faltan a clase, no hay ausentismo, pero se escapan con frecuencia de clase. Van, pero se escapan. Y se escapan con frecuencia del colegio. De hecho, han sido suspendidos y muestran un historial disciplinario complicado. Y curiosamente, o no tan curiosamente, muestran alta movilidad escolar. Parecen haber tenido como problemas de comportamiento o de adaptación a la institución escolar, lo que hace que las instituciones cada cierto tiempo los excluyan. ¿Sí? Tienen muy altos logros en pruebas, pero los maestros dicen que tienen muy bajos rendimientos. Podría haber un asunto de comportamiento, ¿verdad? Veamos el opuesto. Llamamos, por oposición, el grupo de los juiciosos. El grupo de los juiciosos, o mejor, está formado más o menos por el 30% de los sujetos. Son de estilo cognitivo sensible o intermedio. Básicamente mujeres, aunque no todas. Hay una cierta tendencia a ser de género femenino. Tienen muy poca repitencia, muy poca movilidad escolar, no faltan a clase, nunca, no llegan tarde y nunca se escapan. Nunca han sido suspendidos. Son juiciosas. Tienen poco uso del computador y los niveles educativos de sus padres son más bien de nivel medio. Pero hay unos profesores que responden. ¿Cuál? ¿Ah? Claro. Puede ser. Reforzándole el comportamiento. Es una chica. Una chica usualmente bien dispuesta, Las de la cumple primera con fila. todas las tareas que Como le monitores piden. que le llaman. Es juiciosa, cumple las tareas, obedece, cuando le ponen lo hace efectivamente, ¿verdad? Aparentemente, según las pruebas, no aprende mucho, pero son sumamente bien valoradas por los profesores, hasta el punto de decir que tienen rendimientos muy altos. Y está claro el grupo del fracaso. El grupo del fracaso está caracterizado en primera instancia por su estilo cognitivo sensible o muy sensible, alta repitencia, alta extraedad, alto ausentismo, actitudes muy negativas, especialmente hacia las matemáticas y hacia las ciencias naturales. No usan computadores ni en casa ni en el colegio. Son los únicos que están caracterizados por sus estratos socioeconómicos. Tienden a ser de estratos socioeconómicos muy bajos. Y sus grupos familiares son amplios y su proveniencia familiar es mayoritariamente fluvio-minera, costeña,
o desconocida, no la conocen. No saben quiénes eran sus abuelos, no saben quién era su padre o su madre, no saben de dónde venía. Esa es la característica del grupo del fracaso. ¿Ok? Esa información examinada en el análisis de clúster nos permite plantear el modelo. El modelo que les voy a plantear es un modelo de ecuaciones estructurales lineales que mostró buenos niveles de convergencia y que intenta reunir y sintetizar en un solo esquema algunas de las principales relaciones que se han encontrado. Ok, en primera instancia sabemos que las pruebas de matemáticas, de lenguaje y de ciencias tienen muchos elementos en común. A eso en común lo llamamos el nivel de competencias. Estas se agrupan en un gran constructo que llamamos competencia, que es lo que tienen en común la prueba de matemáticas, de lenguaje y de ciencias naturales. En segunda instancia, tenemos que considerar las 4 evaluaciones de los maestros. Sabemos que esas 4 evaluaciones tienen un elemento en común. A ese elemento en común lo llamamos rendimiento. Y sintetiza aquello que tienen juntos, aquellos que tienen en común la evaluación de los 4 maestros. ¿Ok? Bien. La tercera cosa que sabemos es que el estilo cognitivo. El estilo cognitivo está indicado únicamente por los resultados de la prueba EFT. Y estos resultados sabemos que marcarían que el estilo predice los niveles de competencia y el estilo también debe predecir los niveles de rendimiento. El asunto es que este modelo no converge totalmente. Para que converja tenemos que añadir un cuarto constructo que lo vamos a llamar disciplina. Disciplina está conformado por 2 grandes variables: el escaparse del colegio y el haber sido suspendido. Esas 2 variables se agrupan y están relacionadas en el constructo disciplina. Y así sí podemos plantear las relaciones. En primera instancia, se observa una relación positiva con un coeficiente de 0.543 entre el nivel de independencia y las pruebas de logro en competencia. En segunda instancia, se observa una relación positiva, pero menor, 0.384, entre la independencia y el nivel de rendimiento. Lo interesante es que se observa acá, que no aparece una relación negativa entre estilo y disciplina. Esto significa que los independientes tienden a tener menores niveles de disciplina, tienden a escaparse más y a ser más castigados. La disciplina, por su lado, tiene una relación directa y muy significativa sobre el rendimiento a juicio de los maestros. Una persona que se porte bien, esto es, que no se escape del colegio, que no haya sido suspendido,
que no haya sido castigado, que muestre un buen comportamiento, por ese solo hecho parece tener mejores rendimientos escolares. Claro, al combinar todos estos asuntos, la relación entre el estilo y el rendimiento tiene una dimensión negativa. Una dimensión positiva, que ya habíamos mencionado, y una dimensión negativa en tanto al tiempo que los independientes parecen tener mayores rendimientos directamente, tienen peor disciplina y por ello peor rendimiento. Por los profes. Según los profesores. ¿Se entiende? Sí, Bien, hay una serie de factores adicionales. Estos epsilon son los niveles de error, digamos que no están, de aquellas cosas que no alcanzaron a quedar subsumidas en el constructo. Entonces acá, por ejemplo, vemos que hay una cierta asociación entre lo que quedó sobrando de la prueba de matemáticas, que no es compartido por lenguaje y ciencias, y la evaluación del maestro de matemáticas. Ahí aparece. Y sí hay esa asociación. Hay unas asociaciones entre matemáticas y ciencias y entre matemáticas y lenguaje. Hay una asociación entre la prueba de lenguaje y la evaluación del maestro de ciencias sociales. Hay una asociación entre la prueba de lenguaje, entre la evaluación del maestro de lenguaje y la asociación del maestro de ciencias sociales. ¿Sí? Esas son ya asociaciones pequeñas y directas. Pero, profe, ¿no se hizo relación de disciplina-competencia? No hay. ¿No? No sé si. ¿No? Ese modelo convergió. Todos quedaron. Ese modelo logró los niveles de convergencia que se esperan en este tipo de modelos de ecuaciones estructurales. Es un buen modelo. No alcanzó pues a considerar todas las variables que habíamos incluido, pero estos que son, digamos, 4 constructos fundamentales parecieron encontrar sentido de conjunto en este modelo. Conclusiones generales. La asociación entre estilo cognitivo y logro en el sistema educativo es una asociación verdaderamente compleja, complicada, inequitativa. Sí. Creería que hay una fractura entre las consideraciones del profesor o no tanto, como que denominando consideraciones, sí, y lo que realmente define la prueba, o a la base de eso, un tipo de saber, un tipo de saber que soporta la estructuración de una prueba, y un tipo de saber que no sería, que soporta en consideraciones lo que el profesor mantiene, lo que los profesores en este caso mantienen. Los objetivos de cada evaluación son diferentes. ¿Sí? Los objetivos de una prueba de competencias como esta es indicar lo que el niño es capaz de hacer en el área, lo que no es capaz de hacer. Pero los objetivos de la educación no se reducen a el logro de competencias básicas en un área. A la educación también se le asignan responsabilidades, por ejemplo, relacionadas con el comportamiento cívico y ciudadano, con la formación de valores, con otra serie de cosas que rivalizan y muchos dirían que podrían ser consideradas como mucho más importantes que el aprendizaje específico de una competencia puntual. Esto en términos de los objetivos generales de la educación.
Ahora, yo creo que en la evaluación del maestro también ese tipo de comportamientos tienen un peso. Y que un muchacho que sea considerado problemático, poco ajustado, grosero, agresivo, esos elementos que se consideran no deseables podrían estar tiñendo un poquito, modificando la evaluación del maestro, ¿verdad? Porque él también tiene la responsabilidad de evaluar esto. No sé si en la nota de matemáticas. ¿Y cómo se...? No, es simplemente pensar en cómo determina eso en los términos de... Sí, porque igual evalúa en lo que se refiere a evaluación de la calidad de la educación, creo que difícilmente eso podría entrar a jugar. Y como son evaluadas las instituciones educativas y como hoy el IFES ha determinado el porcentaje de las instituciones, es decir, esta ocupa este rango, este lugar en el ranking, este, es como definitivamente cómo se ha venido entendiendo la evaluación y sobre todo la calidad de la educación. Desde ese punto de vista, ¿no? Se ha tratado de complementar sus evaluaciones con pruebas de competencias ciudadanas y de otro tipo de cosas, manteniendo separados los aspectos. Es difícil acá juzgar la validez de las evaluaciones. Yo diría que son evaluaciones diferentes, tienen objetivos diferentes, se dan en situaciones diferentes y por supuesto en alguna medida evalúan elementos diferentes del mismo sujeto, ¿verdad? Y sí, yo diría que introduce una duda importante sobre la validez en tanto de la especificidad de dominio de las evaluaciones de los maestros. ¿Sí? Ok. Sí. Ahí hay.